Algo que Pablo el apóstol nos está indicando en estos primeros versículos del capítulo 2 es una verdad demasiado importante, hermanos, para la iglesia. La iglesia no debe predicar lo que el mundo quiere escuchar. Anótelo bien eso. La iglesia no debe predicar lo que el mundo quiere escuchar, sino lo que el mundo necesita. Y a veces, hermanos, muchos predicadores cometen el error de hablar de prosperidad y de bendición solamente en su mensaje, dándole una falsa expectativa a las personas que están escuchando el mensaje. ¿Cuántas veces se ha escuchado, hermano, ven a Cristo y tus problemas van a ser solucionados? Hermano, eso no es cierto. Lo que sí dice la palabra de Dios es que en medio de nuestros problemas el Señor va a traer consolación, va a traer paz y va a traer nuevas fuerzas para enfrentar las malas circunstancias. Pero en ninguna parte la Biblia dice que si tú vienes a Cristo, tus problemas se van a solucionar. ¿Cuántas veces, hermano, escuchamos predicadores que dicen, tienes deudas, tienes situaciones? Ah, bueno, traiga su diezmo, traiga su ofrenda, Dios le va a multiplicar. Teología de la prosperidad. Eso, hermano, está alejado de la verdad de Dios. ¿Sabe qué? Misión de la iglesia no es predicarle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Misión de la iglesia es predicar acerca de Jesús. Esa es nuestra misión. Por eso, si volvemos a leer el versículo 1 y el 2, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra ni de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino que Jesucristo y a este Señor Jesucristo crucificado, nada más. Y recordemos, hermano, el domingo anterior habíamos hablado que Pablo no se está dirigiendo a cualquier gente, se está dirigiendo a los corintios, a los griegos, a gente que es muy pensante. Recordemos que estos admiraban a los filósofos, a los grandes pensadores de la antigüedad. Entonces, yo me propuse, dice el apóstol Pablo, hablarles a ustedes solamente de Jesús, nada más. Y a Jesús crucificado, nada más. Misión de la iglesia, hermanos, por lo tanto, hoy, siglo XXI, es predicar a Jesús, predicar del Señor crucificado. La ciudad de Corinto era una ciudad multicultural, ya lo hemos visto, mucho comercio, muchas culturas confluían en esta ciudad y habían diferentes filosofías y pensamientos, opiniones y doctrinas. Lógicamente, si uno se ponía a discutir con uno de Corinto, no iba a terminar nunca la discusión. Fíjese lo que dice el versículo 22, ahí en 1 Corintios 1:22, vamos un poquito al capítulo 1, versículo 22, dice, porque los judíos piden milagros, señales, y los griegos buscan, ¿qué cosa? Sabiduría. Los griegos buscan sabiduría. O sea, si alguien se ponía a hablar de otra cosa, seguro que iba a encontrar gente que iba a empezar a discutir. Seguro que iba a encontrar personas que iban a querer refutar las ideas del apóstol Pablo. Y capaz a usted, hermano, le ha pasado alguna vez que sin querer se enfrasca en una discusión sobre asuntos religiosos. Ay, Señor, qué complicado es eso, ¿no? Cuando nos toca discutir a veces con un católico, o con un testigo de Jehová, o con un mormón, o con algún asunto que uno quiera enfrascarse, ¿no? Que si es bueno, alguna vez, ¿no? Que si es bueno persignarse, decía el católico, ¿no? ¿Y por qué los evangélicos no se persignan, no hacen esta señal de la cruz? ¿O por qué los mormones no toman café? ¿No? Y empieza uno a discutir de cosas que no son Jesús crucificado.
Y lamentablemente, hermanos, muchos creyentes nos enfrascamos en discusiones innecesarias acerca de religión, cuando la misión de la iglesia, volvemos a reiterar, es predicar a Jesús crucificado. Entonces, debido a la influencia del pensamiento que había en Corinto, lógicamente los griegos, la filosofía griega, a las personas les encantaba escuchar grandes discursos. Les gustaba escuchar cosas nuevas, filosofías nuevas, nuevas ideas, nuevos pensamientos. Entonces, ver un predicador, escuchar a alguien que está hablando allá acerca de un tal Jesús, era algo llamativo para los griegos. Vamos a ir un momento al libro de Hechos, capítulo 17. Esto lo retrata muy bien. Hechos, capítulo 17, versículos 20 al 21. Pablo estaba predicando en Atenas, en Grecia, antes de ir a Corinto, y en el versículo 20 dice: pues tú, Pablo, traes a nuestros oídos cosas extrañas. Mire eso. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses, o sea, los griegos, y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Se da cuenta, mi hermano? Escuchaban que alguien estaba hablando en público y los griegos eran, como se dice, abriendo los oídos, levantando las antenitas para escuchar qué estaba diciendo. Porque ellos estaban acostumbrados a que los grandes filósofos griten en las plazas, griten en los campos para que la gente entienda sus ideas, escuche sus ideas. Entonces, estaban ávidos ellos de escuchar un nuevo mensajero o un nuevo predicador. Entonces Pablo estaba ahí predicando y a ver, ¿qué cosa es esto que este hombre está trayendo? ¿Qué ideas son las que está enseñando? Pero, ¿sabe? Para desazón de los corintios, Pablo no llegó a ellos con un mensaje popular o atractivo. Él no llegó a hablar de filosofía, no llegó a hablar del propósito de la vida. No. No les habló a los corintios lo que ellos querían oír, sino que les predicó a Jesucristo crucificado. Mire usted, le predicó del Señor, aunque para los judíos y los griegos era algo desagradable. Ellos no estaban interesados en eso. Entonces, volvamos otra vez a 1 Corintios. En el 1:23 dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropezadero, mire. Para los judíos es un tropezadero y para los gentiles es una locura. O sea, el mensaje de Pablo, el apóstol, hermano, no era agradable para la gente de Corinto. Porque dice, para ellos era una locura. El mensaje de Cristo crucificado para los judíos es un tropezadero. Ellos no quieren saber de Jesús porque ellos estaban esperando un supuesto Mesías. Y para los gentiles, en este caso los griegos de Corinto, era una locura. ¿Qué cosa es la que está predicando este señor? Que un tal Jesús lo mataron y al tercer día volvió a vivir. Eso es imposible. Seguramente estaban pensando los corintios, los griegos. Entonces, para ellos, hermanos, no era un mensaje atractivo. Entonces, Pablo predicó con valentía el mensaje que todos debían escuchar. Solamente por medio del sacrificio de Cristo hay perdón, salvación y vida eterna. Entonces, hermanos, aquí hay una lección importantísima para nosotros los cristianos. La iglesia no debe, hermanos, perder el enfoque de su predicación. Hoy, al igual que hace 2000 años, el objetivo de la iglesia sigue siendo el mismo. ¿Cuál es ese objetivo? Predicar sin temor
a Cristo crucificado y resucitado. Ese debe ser el objetivo. Entonces, hermanos, no debemos pensar nosotros que misión de la iglesia es predicarle a la gente lo que quiere escuchar. No es así. Suena duro, hermano, a veces cuando un predicador dice: hermano, si tú no te arrepientes, estás condenado. O cuando otro predicador dice: mereces ir al infierno por tus pecados. Es una palabra dura, hermano. Y a muchos de nosotros en determinado momento de nuestra vida alguien nos hizo entender aquello. Estamos yendo directo a la condenación y la única forma de librar nuestra alma es creyendo en el Señor Jesús. Es la única forma, no hay más. Pero qué difícil, hermano, para la iglesia de hoy es decir estas verdades. No, ahora es realmente hay que hacer un show en la iglesia. Ven a Cristo y tus problemas se van a solucionar. Pero, hermano, ¿y dónde está el arrepentimiento, la conversión? La convicción de pecado y el arrepentimiento. Entonces la iglesia, mis hermanos, no debe perder el enfoque. Pablo llegó, eso lo tenía muy claro, y cuando llegó a Corinto, él se puso a predicar de Jesús. Él no se puso a predicar de filosofías, no se puso a predicar de estilos de vida. No. Arrepiéntanse porque estamos yendo a la condenación. Solamente en Cristo hay vida eterna. Hermano, este era el mensaje de Pablo a los corintios. El mensaje que debe dar la iglesia al mundo es Jesucristo crucificado y resucitado. Hace un momento les mencioné Romanos 1:16. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermano, ese es el mensaje que tenés que transmitirle a tu pariente, a tu amigo, a tu compañero, a todos. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. El único requisito, la única condición es creer. La única condición es tener fe, mas el justo por la fe vivirá. Ese mensaje, mis hermanos, es el que la iglesia tiene que transmitir. Entonces, la iglesia del Señor, hermano, en este mundo no ha sido llamada para entretener a los pecadores. Y sabe, es triste a veces encontrar cómo la iglesia en muchos lugares se ha convertido en un centro de entretenimiento, donde algunos predicadores casi dedican el tiempo a contar chistes, donde hay espectáculos. Ya no podemos hablar de un servicio de honra al Señor, sino donde ya hay espectáculos para entretener a los pecadores. Tiempos de alabanza que parecen tiempos de discoteca. Y discúlpeme, hermano, tan grosera la comparación, pero es una realidad. Tiempos de alabanza donde se pierde el temor y reverente a Dios, con juegos de luces, con un montón de cosas, hermano, con humo. Y uno dice, ¿y qué cosa es esto? Es un entretenimiento para los pecadores. La iglesia del Señor, hermanos, debe ser celosa de la sana doctrina. Y muchas iglesias evangélicas están cayendo en esto, hermano, de volver los servicios de honra y de predicación del evangelio en meros espectáculos de entretenimiento. La iglesia ha sido llamada no para entretener a los pecadores, sino para salvarlos por medio del evangelio. Entonces, lo principal de una iglesia no son los conciertos, no es la parte musical, no es la parte artística, no son las charlas motivacionales, que ahora bastante se da esto en las iglesias. Más que sermones, hay charlas motivacionales. Y no se está predicando acerca de que solo en Cristo Jesús hay perdón y vida eterna. El principal objetivo de la iglesia, hermanos, es la predicación
del Evangelio. La iglesia Antioquía II, con sus 30 años de vida institucional, hermano, debe tener esto como baluarte: predicar el Evangelio a toda criatura. Todo lo demás es secundario. Y yo no me opongo a que haya un tiempo de alabanza, muy precioso el tiempo de alabanza, cantar al Señor, alabar al Señor. Pero todo tiene que hacerse decentemente y con orden, dando prioridad al mensaje del Evangelio. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 2. Ahí el apóstol Pablo le dice a Timoteo justamente lo que la iglesia tiene que hacer. 2 Timoteo 4, del 1 al 2. Dice ahí: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? Escuche bien esto: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mire cuántas veces le pone el énfasis el apóstol Pablo a Timoteo acerca de la Biblia. Dice que prediques, que aconsejes en el tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. No le está diciendo más nada. No le está diciendo prepara los números especiales, prepara el tiempo de alabanza. No, le está diciendo predica, exhorta, aconseja, reprende con el Evangelio. ¿Y sabe por qué, hermano, es ese consejo que le da Pablo a su discípulo Timoteo? Porque el Evangelio, mi hermano, tiene autoridad. Un predicador te puede decir muchas cosas, puede decirte muchos consejos, pero tú no le vas a tomar la importancia porque ves a ese predicador o a esa persona que te está hablando como un ser mortal igualmente defectuoso que tú. Pero cuando la palabra de Dios te dice algo, cuando el mensaje de la palabra de Dios llega a tu corazón, vos entiendes que esto no es la autoridad ni la palabra del predicador, sino que es el mensaje de Dios mismo para tu vida. El mensaje de Dios, hermano, tiene autoridad. Por eso es importante predicar el mensaje de Dios, porque tiene autoridad. Tiene autoridad. ¿Qué pasa cuando alguien, por ejemplo, dice, no hables malas palabras, no digas malas palabras? ¿Cuántos hablamos malas palabras alguna vez? Quizás todos. Y si alguien te dice, oye, no deberías hablar malas palabras, ¿qué es lo que vos vas a pensar? Oye, ¿y quién es este para decirme eso? Si él también habla malas palabras. Pero cuando ves en la Biblia que la Biblia dice, por cada palabra ociosa que hablen los seres humanos, de cada palabra ociosa van a dar cuenta en el día del juicio. Caramba, ahí ya se da cuenta. La persona de por sí dice, por cada palabra ociosa que hables, vas a dar cuenta a Dios en el día del juicio. Hermano, esa es una pared con la que vos te chocas. Porque esa palabra tiene autoridad. Eso ya no te lo está diciendo el predicador. Eso te lo está diciendo Dios mismo, porque es un Dios santo. Y a Él no le gusta que digas malas palabras. Por eso, mi hermano, es importante el mensaje, la predicación del Evangelio, porque el Evangelio, como hemos leído en Romanos, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, por eso hay que predicarlo
en tiempo y fuera de tiempo. En todo momento hay que predicarlo. Por eso, mi hermano, es que misión principal de la iglesia es predicar el evangelio. No predicar lo que las personas quieren escuchar, sino lo que Dios manda. Y un segundo principio y una segunda enseñanza el día de hoy es que, hermanos, el poder de la predicación no está basado en la habilidad humana de predicar, sino justamente en la sabiduría y en el poder de Dios. Volvamos a 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Vamos a leer desde el versículo 3 al 5. 1 Corintios 2, del 3 al 5. Dice el apóstol Pablo: y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y aquí hay que notar algo, hermanos, por lo que escribe Pablo en este punto. Seguramente su prédica, ¿no? Seguramente la predicación del apóstol Pablo, comparada con los grandes discursos de los filósofos griegos, con los pensadores griegos, era considerado un discurso débil, era considerado un discurso temeroso. Hay algunos estudiosos, investigadores de la historia bíblica, que afirman que la voz del apóstol Pablo no era muy potente. Usted entenderá, hermanos, que en aquellas épocas no había ahora como hay micrófonos, equipos de sonido. Entonces los predicadores, los filósofos, los pensadores tenían prácticamente que gritar para que algo de gente lo pueda escuchar. Tenían que pararse en alguna plaza y empezar a hablar a viva voz, gritando en muchos casos para que la gente los pueda escuchar. Entonces, más o menos se sabe que el apóstol Pablo no tenía una voz muy potente. Y es más, no era muy elocuente al hablar. O sea, como que no se expresaba muy bien, ¿sí? No era muy elocuente para predicar y él mismo lo reconoce. Se van a dar cuenta que él mismo en sus cartas, él reconoce que no era bueno predicando, ¿sí? Vamos un momentito, no lo pierda, 1 Corintios 2, vamos a 2 Corintios 10:10. Ahí vamos a ver que el mismo apóstol Pablo reconoce que él no es un buen predicador. 2 Corintios capítulo 10, versículo 10. Mire lo que dice ahí. 2 Corintios 10:10. Dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes. O sea, lo que él escribe es duro y fuerte, mas la presencia corporal es débil y la palabra, ¿qué cosa? Menospreciable. Él mismo, hermano, está reconociendo que él no es un predicador elocuente. Él dice, mi palabra es despreciable, mi presencia es despreciable. La carta es dura, la carta es fuerte, pero mi palabra no. Él como predicador está reconociendo que a lo mejor no es un buen predicador. Pero lo que sí es cierto, hermano, es que él predicaba a Jesús. Y tal es así que fue el más grande misionero de aquella época, ¿sí? Que fundó iglesias en muchísimos lugares. Fue el más grande misionero usado por Dios, instrumento de Dios, a pesar de que no era un magnífico predicador. No era un buen predicador. Era muy inteligente, muy intelectual, muy conocedor, pero para hablar él no tenía mucho talento. Y él lo reconoce. Entonces, mi hermano, para predicar el evangelio no es necesario que usted sea tan elocuente,
que tenga las dotes de un orador, que tenga las dotes de un predicador y usar un micrófono. Hermano, para predicar el evangelio se necesita simplemente el interés y las ganas de hacerlo y compartir con los demás. En una ocasión, Pablo, ¿cómo sería tan mal predicador, o a lo mejor poco elocuente, que en una ocasión él estaba predicando y había un muchacho sentado en una ventana, se durmió, dice, ¿no? La historia bíblica cuenta eso. Se durmió y se cayó de la ventana y se murió. O sea, del golpe murió. ¿Cómo sería de poco elocuente la predicación del apóstol Pablo que hasta eso pasó? Es muy interesante esa historia en el libro de los Hechos, en su casa la pueden buscar, cuando este muchacho se durmió en plena predicación del apóstol Pablo. Se cae, muere y luego por un milagro de Dios lo resucitan. Es una historia fantástica, ya lo pueden leer en la casa. Pero volviendo al tema, hermanos, Pablo reconoce que él no es un buen predicador. Y es más, él dice que su predicación es tosca. Ahí mismo en 2 Corintios 11, vuelve a decirlo, 2 Corintios 11, 6. 2 Corintios 11, 6 dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Aquí hay algo muy fundamental, mi hermano, y es el mensaje para la iglesia Antioquía 12 en esta mañana. Dice el apóstol, aunque sea tosco en palabra, aunque mi predicación no es de las mejores, dice él, pero en conocimiento eso sí es fundamental. Dice, soy tosco en palabra, pero no soy tosco en conocimiento. En todo, por todo, os lo hemos demostrado. Es importante, hermano, que cada creyente, aunque no sea buen orador, aunque no sea bueno en la predicación misma, pero no es posible que nos quedemos sin el conocimiento. Pablo está reconociendo que él no es buen predicador, pero sí tiene el conocimiento del evangelio y él puede transmitirlo a los demás. Por eso, hermano, usted y yo venimos los fines de semana a la iglesia, para adquirir ese conocimiento, para entender la palabra de Dios, para tener ese conocimiento, aunque no seamos buenos oradores o buenos predicadores, pero tendremos el conocimiento, número 1, para ser salvos nosotros, y número 2, para hacer salvo a otro, para transmitirle a otro el mensaje poderoso de la palabra. Entonces, hermanos, hay que entender que el poder de la predicación del apóstol Pablo no estaba respaldada en su capacidad humana. No estaba respaldado por la elocuencia que él podría tener o por la potencia de voz, sino por el poder de Dios. Cualquier pensador griego capaz que lo podía hacer bolsa al apóstol Pablo, predicando o enseñando. Cualquiera de estos grandes predicadores. ¿Se acuerda usted en el capítulo anterior, el capítulo 1 de 1 Corintios? Pablo le está reprendiendo a los de Corinto porque le dice, oigan, hermanos de Corinto, ustedes, hay unos que dicen yo soy de Pablo y otros dicen yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y Pablo les reprende duramente a los hermanos. Y sabe, es bien interesante por qué Pablo menciona a Apolos. Apolos era un predicador muy elocuente, muy elocuente. Era un tipo que hablaba, tenía una voz muy potente, pero la oratoria que manejaba Apolos, dicen los historiadores bíblicos que Apolos era un predicador excepcional. Era un predicador con una voz potente y una capacidad de convencimiento terrible. Era un excelente orador. Entonces, si se comparaba el apóstol Pablo con Apolos, Pablo quedaba pues pequeñito.
Entonces algunos, como estaban acostumbrados a ser seguidores de personas, eso ya lo hemos visto también el domingo anterior, como estaban acostumbrados a ser seguidores de personas, algunos decían, yo soy de Apolos. Yo soy de Apolos porque Apolos es un capo en la predicación. Y el apóstol Pablo, es medio flojito para hablar, medio que a veces no se le entiende. Y entonces había, hermano, una suerte de división en la iglesia, porque unos querían estar con el que predicaba mejor, otros con el que sabía más. Mire qué interesante. Porque Pablo en conocimiento no le ganaba a nadie, era un intelectual. Judío de judíos. Fariseo. Conocedor de la Biblia. En conocimiento nadie le ganaba al apóstol Pablo. Era un tipo preparadísimo, pero no era buen predicador. Apolo sí. Entonces se da cuenta, mi hermano, cómo a veces la iglesia cae en este problema. Porque se deja impresionar a veces por un predicador que es muy elocuente, en desmedro de un predicador que a lo mejor no lo es. Pero ¿dónde está la clave, mi hermano? En el contenido de la predicación. ¿De qué sirve, mi hermano, ser un gran y elocuente orador si no se está predicando a Cristo crucificado? Y vemos por la televisión y vemos por el internet, hermano, grandes predicadores que son excelentes oradores. Ahí usted lo tiene a Dante Gebel, lo tiene a Cash Luna, lo tiene a tantos otros predicadores. Oiga, excelentes oradores, pero cada vez menos, hermano, predican de Cristo crucificado. Cada vez menos están diciéndole a la gente, arrepintámonos, pidamos perdón al Señor por nuestros pecados, porque nos estamos yendo a la condenación. Cada vez, hermano, esa elocuencia y esa oratoria se está usando para que la gente simplemente busque prosperidad material. Esto no debe ser así, mis hermanos. El respaldo que Dios le da a aquel que va a predicar es simplemente el poder de Dios. Entonces, lo poderoso de un mensaje, hermanos, no está en la capacidad del predicador. Lo principal y el poder del mensaje está en el poder mismo de la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra en el alma. Entonces, ese poder, hermano, impacta en el corazón de las personas. Y es así que se transforma la mente y se transforma el corazón de los que escuchan. Vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es decir, la palabra de Dios llega hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso, mi hermano, nuevamente, hay que predicar la palabra de Dios. El propósito de la iglesia es predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Por eso los evangélicos, hermano, por eso los evangélicos andamos con nuestra Biblia bajo el brazo. Por eso los creyentes evangélicos andamos con nuestra Biblia bajo el brazo. ¿Por qué? Porque es el propósito principal, hermano, entender y aprender el evangelio. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es lo más importante, no tan importante
es la oratoria o cuán bien usted puede expresar, pero que usted tenga el conocimiento, así como lo tenía Pablo el apóstol, eso es mucho mejor. Ahora, esto nos permite, hermano, que es comprender, y es muy importante comprender y tener una preparación en la palabra de Dios. Por eso es el propósito de la iglesia, enseñar la Biblia. Venimos a la iglesia para ser enseñados en la Biblia, ¿no? Entonces, hay estudios de teología, exégesis, etcétera, pero de nada nos serviría, hermanos, si creemos que nuestra preparación o nuestra propia sabiduría o nuestra propia habilidad o nuestra propia experiencia puede sustituir a la presencia de Dios. Y a veces, hermanos, cometemos eso, ¿no? Ese error. A veces pensamos que solo contando nuestra experiencia personal es suficiente. A veces pensamos eso. Pensamos que solamente contando una historia o contando solamente el testimonio nuestro es suficiente, pero es importante, hermano, apelar a la autoridad de Dios por medio de su palabra. Con esto no estoy diciendo que no comparta usted su testimonio. Está muy bien compartir el testimonio. Decirle a tu amigo, a tu pariente, un día yo conocí al Señor, mi vida era así, conocí al Señor y Él me cambió. Ya, está muy bien que tú lo compartas eso. Pero ¿sabe qué es importante? Decirle a esa persona, el Señor te ama. Jesús dio su vida por vos, así pecador, por mí, así pecador, dio su vida por nosotros. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Estamos condenados a la muerte si nosotros no entregamos nuestra vida a Jesús. Es importante, hermano, por lo tanto, que nosotros comprendamos el Evangelio y lo transmitamos. No es suficiente la pura experiencia, no es suficiente nuestra habilidad y nuestra sabiduría. Sabe, hay muchos predicadores que ya su prédica tiene poco evangelio y tiene más tinte de charla motivacional. No es correcto, hermano. No es correcto. Y de esos abundan, hermano, en el internet. Abundan de eso. Personas que ya no predican versículos de la Biblia, ya están predicando experiencias personales y dan charlas motivacionales. Se está perdiendo, hermanos, la esencia de la iglesia, que es el predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, la iglesia debe compartir el evangelio para que la fe del creyente no esté fundada en la experiencia del predicador o en la historia que le contaron, sino en la sabiduría y en el poder de Dios. Eso es lo más importante. Y ahí está, hermano, el desafío para la iglesia Antioquía 2 en nuestro caso. Prediquemos, hermano, el evangelio. Que no esté la fe de los creyentes fundado en algo que no sea Cristo Jesús. Acá en la iglesia nosotros valoramos mucho el aporte que hace OANSA como ministerio para enseñar la Biblia a los niños. Pero cuidado que OANSA, hermano, o cualquier otro ministerio se convierta en un club motivacional simplemente. OANSA, al igual que cualquier otro ministerio, tiene que ir preparando la mente y el corazón de los niños para que en determinado momento entreguen su vida a Cristo Jesús. Ese es el propósito verdadero. Porque si no, hermano, la mente y el corazón de los niños va a estar fundada en sabiduría humana, mas no en Cristo Jesús. Volvamos para finalizar a 1 Corintios 2, versículo 5.
1 Corintios 2, versículo 5, dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué cosa? En el poder de Dios. Que la fe de los creyentes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ojo, mi hermano, que Pablo el apóstol es el que está escribiendo esto. No es cualquier persona. Es posiblemente uno de los hombres más preparados en la Biblia, registrado en el Nuevo Testamento. Un hombre muy inteligente, muy conocedor de la Biblia. Pero miren lo que dice en el versículo 4. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Él está diciendo, aunque yo sé mucho, mi prédica no ha sido de mi experiencia personal, no ha sido de lo que está pasando en el mundo. Aquí el mensaje que dio Pablo el apóstol a los griegos era Cristo Jesús. Y él reconoce que ni siquiera usó palabras persuasivas, porque lógicamente no era un excelente orador, no, le faltaban dotes de orador. Pero lo importante y fundamental, hermanos, es el 5, versículo 5, para que la fe de los hermanos no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Queridos hermanos, que Dios bendiga a la iglesia Antioquía 2. Por eso, hermanos, es que misión de la iglesia es predicar el evangelio, nada más. Predicar el evangelio. Que alguna vez habrá testimonio, amén. Que alguna vez se cuenta una anécdota para corroborar o complementar el mensaje, está bien, pero lo principal, mi hermano, es compartir la palabra de Dios. Y no necesariamente porque seamos buenos oradores, sino porque conocemos la palabra, conocemos el mensaje y tenemos que transmitirlo. Están ingresando los niños. Vamos a finalizar con una oración, por favor. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por esta mañana, por darnos tu palabra, Señor, tan preciosa, tan maravillosa, y por enseñarnos, mi Dios, que es tan importante compartir el mensaje del evangelio a toda criatura. Padre amado, permítenos a la iglesia local Antioquía 2, cada uno de los hermanos ser predicadores, que compartamos nuestra fe, el evangelio, en todo lugar donde nos encontremos. Permítenos aprender tu palabra con mayor profundidad y también así poder compartir con otros. Gracias por el mensaje de hoy, Señor, porque eres tú quien respalda nuestras palabras, nuestro mensaje a los demás. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.